Hoy les voy a platicar sobre la auditoría de fórmulas. Son unas herramientas muy importantes, muy útiles, que podemos utilizar en Excel y que en muchas ocasiones la mayoría de nosotros desconocemos. Estas herramientas las vamos a encontrar en la ficha fórmulas en el grupo auditoría de fórmulas. Esta herramienta, para empezar, nos sirve para determinar las celdas involucradas en una fórmula o función, hablando estrictamente de las opciones de rastrear precedentes y rastrear dependientes. Asimismo, nos permite revisar los posibles errores dentro de las fórmulas. Uno de estos botones es el botón de rastrear precedentes. Rastrear precedentes nos muestra fichas que indican la referencia de una fórmula a una o varias celdas. Ejemplo, puedo seleccionar alguna de las referencias de la celda, presionar el botón rastrear precedentes. ¿Esto qué implica o qué significa? Que esta fórmula que tengo en la celda A9, que obviamente tiene un error, utiliza datos de la sección que ha enmarcado Excel, porque son los datos precedentes. Si alguno de esos datos que han sido enmarcados en azul, a su vez, dependen de otras referencias, si vuelvo a presionar el botón de rastrear precedentes, me va a indicar justamente esa referencia. Ahora bien, tenemos el botón, lo que es el botón quitar flechas. Las voy a quitar para poder explicar rastrear dependientes. Y rastrear dependientes son las celdas con una fórmula la cual tiene valores ubicados en otra celda. Ejemplo, selecciono la celda H4, presiono la opción de rastrear dependientes y entonces me indicará cuáles son esas celdas precisamente. De esta manera entonces podríamos decir que esta herramienta se encarga de buscar otras fórmulas o celdas que dependan del resultado de la fórmula en la celda actual, es decir, en la celda donde se ejecutó el comando rastrear dependientes. Regularmente las fórmulas se pueden observar solamente en la barra de fórmulas. Sin embargo, esta herramienta es muy útil pues permite observar todas las fórmulas aplicadas en pantalla. Ejemplo, lo voy a presionar y si ustedes se dan cuenta, mostrará las celdas que tienen precisamente la fórmula. Puedo ir seleccionando y me va marcando un énfasis mayor en la celda que yo tenga seleccionada. Si vuelvo a presionar el botón mostrar fórmulas, entonces mi hoja de datos regresa a su estado normal. Voy a quitar las flechas, voy a presionar este botón para explicar lo siguiente. Como ustedes se dan cuenta, esta hoja en particular tiene varios errores y los tiene a propósito, precisamente para poder ejecutar o echar a andar este botón que es evaluar fórmula. Voy a seleccionar por ejemplo la celda A9 y voy a presionar el botón evaluar fórmula. Va a aparecer un cuadro de diálogo con el cual yo le puedo ir indicando paso a paso que me indique cuáles son los elementos que participan en dicha fórmula y obviamente va a haber un momento en el que me indique cuál es el error. Puedo presionar el botón evaluar. Aquí de manera automática debemos ser muy observadores. Si ustedes se dan cuenta me aparece un valor 0. Un valor 0 no entra o no es parte dentro de una fórmula del tipo buscar V. Le doy a evaluar y me marca entonces precisamente el error que yo tengo. Esto significa que yo puedo entonces determinar que el error se encuentra en A8, que es la celda que me indica que tiene una referencia que está vacía. Yo puedo escribir entonces, como ya lo habíamos hecho en algún otro ejemplo, algún texto y lo va a corregir. Otra alternativa que tenemos es el botón de comprobación de errores. Entre otras cosas tenemos la opción de referencias circulares, que es justamente la que me va a marcar en este caso en la celda J4. Y esto es importante porque a veces sin darnos cuenta, porque aunque Excel nos diga en el momento en el que estamos haciendo la fórmula que tenemos una referencia circular, por alguna razón si la omitimos, entonces la podemos nosotros encontrar utilizando la opción de comprobación de errores. Sería entonces J4, identifico el error y puedo entonces generar lo que sería la corrección de la fórmula. ¿Qué sería entonces quitar? Precisamente J4.